Y bueno, un placer estar acá. Peter, no sé si quieres saludar antes de que comencemos el conversatorio. Yeah. Yeah, hi, hello everyone. Sí, hola, hola, ¿cómo están todos? Es un placer estar acá. Estábamos viendo si sería en español o si sería en inglés, porque estoy oyendo ya la traducción, entonces ya sé que como quieres, hablamos en inglés, en español, cada uno en su idioma, como lo quieren. Marcela, ¿nos indicas qué prefieres? Sí, en español y el intérprete va a hacer la traducción. Ok, perfecto. Oh, okay, that's great. Perfecto, gracias. Muchas gracias. O sea que no nos vamos a preocupar por nada. Peter, let's begin with a very basic about that topic, mainly around the collaboratives. I believe that there is an use and an abuse of the word and the quote. Que conversáramos un poco de la definición original de las colaborativas. Nosotros dentro del instituto publicamos hace ya casi 20 años, en el 2003, un documento, es el IHI Breakthrough Collaborative, que es el modelo original de la colaborativa, que simplemente es un mecanismo para cerrar brechas a escala. Es decir, cuando hay una brecha entre el desempeño posible y el desempeño actual, y hay expertos de contenido y expertos de mejora continua, la idea es unir esas dos experticias y traer un cohorte de organizaciones que se comprometan con una meta compartida por un periodo de tiempo determinado y que trabajen de manera transparente y colaborativa a través de sesiones de aprendizaje, con el aprendizaje estructurado y simplificado, de manera que ellos puedan ir a sus instituciones y probarlo y de esa manera aprender en conjunto de esas pruebas. Eso es más o menos lo que nosotros definimos en aquel momento. ¿Qué dirías tú a esa definición inicial? Yeah, I think it's all about learning. So that is the key Todo thing. tiene que ver sobre aprender y eso es lo clave. How can we get learning? I think that's the question. Aprendemos, tal vez esa sería la So pregunta. ¿Cómo the podemos obtener methodology aprendizaje? La is metodología designed to spread learning se ha at diseñado scale, para esparcir el aprendizaje a escala, to build capacity para amongst the construir la learners, capacidad entre los que están aprendiendo. so that when you Entonces, start, de tal forma que cuando uno empieza, you have people who tiene are not personas que no experts, son expertos, but at the end, they pero are al final experts in what the ya son delivery of the expertos en collaborative lo is que about. están entregando y lo que trata sobre colaborativo. So it's about building Por lo cual es capacity sobre as well construir as la about capacidad, learning. así como aprender. Cuando hablas de capacidad, por supuesto, eso tiene al menos dos acepciones. Una es la capacidad para mejorar continuamente. La gente aprende a interpretar el método de mejora continua para la implementación. Y el segundo nivel de aprendizaje, al menos, es el nivel de aprendizaje como más macro, que se refiere a cómo se maneja una colaborativa, de manera que se pueda utilizar eso como mecanismo de implementación en ese tópico a una escala más grande o en otros tópicos a nivel local. Peter, te hago la pregunta para que comiences tú con tal vez una respuesta, una segunda pregunta que tiene que ver con los elementos claves de la colaborativa. Y al público que está escuchando les comento que en el chat yo puse el enlace al documento de las colaborativas que está en inglés, en español y en francés, si quieren revisarlo en algún momento. Pero Peter, los elementos claves de una colaborativa, de tu perspectiva, ¿cuáles son? Sí, primero que todo, tienes que tener un problema que se requiere resolver, un desafío que tengan las personas y que hayan decidido resolverlo, y frecuentemente ese es el punto de inicio. Se ha identificado que se tiene un problema en más de un lugar, como por ejemplo
que están en el sistema de salud o que están pacientes con problemas de seguridad que quieren resolver. Eso es lo primero. Se identifica el problema y el primer componente. El segundo, las personas lo han identificado y quieren cambiar. Las personas que quieren que ser parte de la colaborativa para poder cambiar a través del sistema, a través del país o a través de la región. Y eso es lo segundo. Y lo tercero es que tienen que tener una solución potencial donde se tiene la mejor evidencia de que se quiere escalar en la colaborativa y esparcirla. Y esas son las primeras cosas antes que tener un problema, personas que lo quieren resolver y también una solución potencial que se va a implementar en la colaborativa. Y no sé, creo que estás de acuerdo con esto, Pedro. Yo, Peter, tengo un recuerdo muy lindo acá y lo voy a compartir en la pantalla porque creo que vale mucho la pena, ¿no? Este es el dibujo original de una colaborativa que plantearon los fundadores del IGI, ¿no? Entonces, les comento varias cosas. Primero, hay expertos en el tema. Peter hablaba de úlceras de presión, pueden ser infecciones, puede ser diabetes que no está controlada, es decir, alguien que sepa de eso desde el punto de vista técnico, infectólogos para las infecciones, enfermeras y doctores para el tema de las úlceras. Después hay personas que son expertas en lo que Don Berwick llamaba aplicación, que es este tema de mejora continua. Y después está, de ahí en adelante, una infraestructura de aprendizaje con lo que llamaban learning sessions o sesiones de aprendizaje. Entonces ahí ven un poco la acepción original de las colaborativas y en la medida que fuimos evolucionando el concepto, por supuesto, esto se convirtió en algo mucho más formalizado. Es decir, la estructura ya tiene un modelo mucho más lindo visualmente, pero yo añadiría a lo que tiene Peter acá varias cosas, ¿no? Primero, tener una meta clara es fundamental, o sea, un cuánto y un para cuándo. Una colaborativa no es una conversación suelta acerca de un tema especializado, no. Tienes que tener una meta de una brecha a cerrar, reducir infecciones en un 50% a diciembre del 2021, por ejemplo. Tienes que tener algún tipo de contenido con evidencia global y o local, y esa evidencia puede ser de la literatura y del contexto local de implementación. Y como Peter decía, que lo más importante es el aprendizaje, un sistema para aprender. En el caso de las colaborativas, el sistema de aprendizaje tiene al menos dos elementos. Un elemento son estas sesiones donde vienen los equipos, que son las sesiones de aprendizaje, y un segundo elemento son los periodos de acción. Es decir, una vez que ellos vienen a aprender, se van a sus casas y hacen las pruebas, estos ciclos PDSA, para probar cómo les está yendo con el cambio, y en un escenario ideal, las colaborativas tienen un compromiso de transparencia en la medición. Es decir, los equipos participantes se comprometen a reportar mensualmente o con la frecuencia acordada sus indicadores de resultados, porque si no, ¿cómo se aprende? Entonces se aprende a través de la medición y el aprendizaje compartido. Pero bueno, les queríamos compartir esto para que lo vieran de manera visual. Peter, ¿qué añadirías a lo que acabo de contar? Sí, bueno, esa es la versión clásica. Y esa versión clásica tiene también modificaciones sobre cómo se aplica en la práctica. Antes estábamos discutiendo que a la parte inicial el grupo de expertos viene con una solución que pueda que no funcione, y algunas veces lo que se quiere hacer es crear una solución en las etapas tempranas de la colaborativa. ¿Se tienen algunas ideas que usted ha trabajado en alguna otra parte, pero ahora está en un contexto diferente? Quiere saber, ¿van a funcionar en el nuevo contexto? Y lo que ya está probando es la solución en el nuevo contexto y cómo se puede hacer. Y la he utilizado en donde vienen con el trabajo previo de los expertos, y luego llegamos al grupo en la primera sesión y están debatiendo en las personas que están involucradas en la colaborativa si eso funcionará o no.
Así es que se pueden combinar al mismo tiempo ambas. Quiero agregar dos cosas que Pedro dijo anteriormente. Lo primero es que el experto en contenido no necesariamente va a mejorar lo que un experto hizo. Es un concepto muy importante. La persona que ha diseñado, como, como por ejemplo, porque tienes también la banda de presión. Esa persona que utiliza usa el contenido de todo esto, el detalle, de pronto no sea la misma persona que va a implementar el cambio en el grupo de las personas y en los colaborativos puede ser un consejero o un experto, quien sí entiende las medidas, entiende el cambio, entiende cómo lo pueden aceptar. Tienes que tener los dos al tiempo, porque cuando falla es cuando la persona está solamente con los expertos en contenido, pero se requiere también los expertos en la implementación. Eso es un punto importantísimo para poder avanzar. Colaborativa necesita dos. No puede tener uno o el otro. Tiene mucha suerte si alguien tiene ambas. Normalmente tiene dos grupos diferentes para lograrlo. Pedro. Bueno, Peter, iba a hacer un resumen como bastante concreto de parte de nuestra reflexión a nivel amplio, ¿no? O sea, la colaborativa es un mecanismo de implementación para cerrar brechas de desempeño que fomenta el aprendizaje y la mejora continua. Eso es lo elemental de lo que es la colaborativa. Ahora, sería interesante, por supuesto, compartir un par de experiencias con ustedes de colaborativas que Peter y yo hemos estado involucrados a través de los años, y son muchas en realidad. Entonces tal vez vamos a escoger algunos ejemplos concretos para que ustedes entiendan un poco el flujo de la colaborativa desde su comienzo, su origen, por qué surgió hasta su ejecución, cómo nos fue, qué aprendimos, cuáles fueron los resultados. Entonces, Peter, no sé si quieres comenzar tú y después sigo yo. Yeah, I'm going to give you a collaborative Te voy series. a dar una serie de colaborativos que empecé en 2014 en Inglaterra. 12 hospitales, 6 de niños y 6 hospitales comunitarios con niños adentro, o sea, también recibían adultos y niños y se quería disminuir la deterioración y quería con niños donde ellos aumentan el cuidado intensivo, aumentando la conciencia situacional. Se tomó el concepto en los Estados Unidos, recibimos financiamiento, reclutamos los hospitales y teníamos los expertos de colaborativas parcial, Party, que era un amigo mío, y no está más con nosotros desafortunadamente, pero ella la experiencia y fue mi consejera principal porque íbamos a tratar algo nuevo. Era un grupo de 12 y encontramos conceptos de los Estados Unidos y dijimos, ¿cómo podemos aplicar esto en el Reino Unido, en Inglaterra particularmente? Y esa fue una coproducción con el grupo en las primeras sesiones y teníamos ahí la intervención. Teníamos 2 años para la colaborativa, como Pedro dijo, de 6 a 8 meses, el tiempo clásico, y eso es lo normal. Después de un año, los resultados eran excelentes de este grupo de 12. Se presentaron los resultados en una conferencia y las personas decían, queremos hacer más. Ahora tenemos que pensar cómo esparcimos todo el colaborativo. Entonces, el segundo parte de la colaborativa, que fue construida sobre la primera, era mucho más rápida porque realmente el cambio fue mucho más rápida que la primera y lo hicimos más rápidamente. Entonces teníamos otros 16 hospitales que se unieron en 2 colaborativas más que siguieron en el mismo año, al mismo tiempo, todas compitiendo unas con otras por los resultados. Eso fue muy exitoso y esto a la primera que tuvimos se requería cada 2 meses una reunión con ellos en aprendizajes, así que ellos tuvieron 8 en los siguientes 2 años. La siguiente era de solo 4, porque habíamos encontrado cómo podíamos hacer los cambios, pero todo tiene que ver con la implementación. La primera nos tomó en la implementación, pero esto en el futuro, en Islandia, ya he hecho 2 de estas colaborativas con otros 10 hospitales al mismo tiempo y ahora estoy en la tercera ronda y cada vez lo que sucede es que la implementación siempre es más rápida. ¿Pero por qué es eso? Es porque
todo es sobre ciencia e implementación, entender la ciencia del cambio, cómo las personas pueden aceptar y comprar una intervención más rápidamente. En los últimos 6 años, esta única colaborativa ha crecido tanto y cada vez es más eficiente. Y cuando yo miro lo que hicimos con los primeros 12, yo digo, oh, ¿por qué nos tocó tanto tiempo? Pero todo tiene que ver con el aprendizaje y todo es nuevamente sobre aprender. ¿Sabemos cuál es la solución? Tenemos un ejemplo muy bueno sobre uno cómo puede obtener los resultados en el tiempo. Y las personas que están manejando la colaborativa sí, tienen siempre que seguir aprendiendo, nunca quedarse atrás porque oyen, en cada ciclo aprenden cómo ser mejor la siguiente vez. Pedro, ¿qué dices? Qué buena historia y qué coherencia. Yo voy a tratar de desarrollar un arco de historia más o menos parecido, ¿no? En una experiencia que tuvimos en Portugal y en Brasil subsecuentemente. Estoy del contexto de Portugal, un gobierno que acababa de lanzar una estrategia que incluía tres desafíos. Uno de los desafíos tenía que ver con reducir infecciones hospitalarias en un 50%. Una fundación dispuesta a financiar un esfuerzo a escala para reducir infecciones, la Fundación Calouste Gulbenkian, y una invitación a nuestro equipo de Elige a apoyar ese esfuerzo con 12 sistemas hospitalarios en Portugal, que son como 19 hospitales en total, 12 sistemas hospitalarios. Eso es como el 40% de todos los. ¿Quién era el otro actor? Ministerio de Salud, Fundación Gulbenkian, IHI, y el otro actor era la entidad de vigilancia de infecciones nacional en Portugal, es un grupo que se llama Pepsira. Pepsira traía la experiencia de contenido en infecciones. IHI mezcló la experiencia de contenido de expertos en infecciones del Reino Unido, que fuimos hasta Portugal, y además la experiencia en mejora continua. Y armamos una colaborativa de 3 años, ¿ok? Como decía Peter, esto no tiene una receta absoluta. 3 años, 5 sesiones de aprendizaje, con visitas a los hospitales 2 veces en los 3 años, y además periodos de coaching o de acción que ayudaban a los equipos en lo que ellos reportaban mensualmente, resultados y procesos, a aprender, aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Esos 3 años llevaron a una celebración porque se redujeron infecciones en un 50%, 4 en específico. A esa celebración vino el presidente de Portugal, vinieron todos los ejecutivos de los hospitales y se ha ido escalando eso, una escala mayor en Portugal, y esos aprendizajes los tomamos para implementarlos en Brasil, pero de una manera incluso más amplia. En Brasil el esfuerzo de Portugal se llama Stop Infecção, en portugués. El esfuerzo de Brasil se llama Saúde em nossas mãos, salud en nuestras manos. Y es un esfuerzo con 114 hospitales públicos. 114 hospitales públicos trabajando hacia una meta compartida, que es la reducción de 3 infecciones en un 50%, con el apoyo del Ministerio de Salud y el apoyo de 5 entidades expertas en mejora continua, que el IHI está supervisando. Estos 114 hospitales han tenido 6 sesiones de aprendizaje en esos 3 años, periodos de acción, periodos de coaching, reporte mensual para aprender, datos de resultados y de proceso para aprender. Y ahora mismo estamos celebrando el final de los 3 años, el 4 de diciembre, la semana que viene, con el Ministerio de Salud en Brasil. 50% de reducción, un poco más en las 3 infecciones, 6.000 infecciones evitadas, cerca de 2.000 vidas salvadas y 53 millones de dólares ahorrados. Es decir, la triple meta: mejor salud, mejor atención y unos costos sustentables. Entonces, estas son 4 experiencias de Peter en Estados Unidos y en Irlanda, la mía de Portugal y Brasil, siempre acumulando conocimiento para que la próxima colaborativa sea todavía mejor y todavía más ágil. Peter. And I think just to add. Sí, quiero agregar a ese ejemplo es que las colaborativas pueden darse en cualquier lugar, esa es su belleza, no necesitan tantos recursos, las puedes hacer virtualmente, cara a cara, y yo he hecho colaborativas en forma empírica y en países muy, muy pobres. ¿Qué necesitan? Los ingredientes. El problema,
la experiencia y la pericia, la solución, y quienes quieran aprender, quienes quieran trabajar juntos, aprender unos de otros. Yo quiero comentar otra colaborativa en Islanda, en Irlanda, con un programa de ataques que teníamos un tiempo de sesión para poder tener una, no sé, en 3 meses, eso sí, algo muy importante. Yo nunca me había dado cuenta qué tan importante era cada minuto cuando yo hice este colaborativa. Y lo hicimos, pero al final del día, todo tiene que ver no sobre una específica, es sobre entender cuál es el proceso. Y cada vez que yo tengo 10 o 12 hospitales en el proceso, pero cuando los reúnes a todos, pueden resolver todo el problema, desde la persona que está teniendo este paro hasta la atención y nuevos diferentes microsistemas que tienen que actuar en solo 30 minutos para tomar la decisión y actuar. Algunos tienen la parte inicial, la parte media, pero nadie tenía todo el proceso completo. Pero cuando entraron todos a trabajar en este colaborativo, oh, no, explotaron con ideas, cómo podían compartir soluciones unos con otros. ¿Qué pasó acá? Que cuando hicimos estas dos, la primera, estaban aprendiendo sobre cómo podían aprender unos de otros en escala, pero en la segunda lo que pasó es que la primera entró a impulsar esta colaborativa por la segunda vez. ¿Saben qué? Los resultados fueron mucho más veloces. El modelo de la colaborativa lo pueden usar de formas muy diferentes, pero el modelo que se mencionó antes es la construcción que se tiene y si faltan partes según cómo se está trabajando y las necesidades del problema. Pero los resultados están ahí, se pueden obtener. Y yo, como Pedro dijo, los resultados que él tuvo duran por largo tiempo. Lo segundo punto que es importante es cuando uno empieza. El éxito no fue solamente en el trabajo colaborativo. Cuando yo volví 2 años después, los equipos que habíamos entrenado estaban trabajando en otros proyectos de mejoramiento por sí solos, sin solicitarlo. Ahora ellos están tomando lo que aprendieron para resolver otras cosas que han identificado en las áreas clínicas. Oh, eso fue tan recompensador. Pedro. Ahí en el chat les sumé una publicación, de hecho, en una de las revistas del grupo de Peter de ISCUA, alrededor de Adiós Bacteremias, que fue una colaborativa virtual. De hecho, había muchos hospitales colombianos involucrados. El universo total fue en un principio 89 y después para este esfuerzo específico 39 terapias intensivas en toda Latinoamérica, una meta compartida, sesiones de aprendizaje virtuales, coaching específico y la combinación de la experticia en lo que era la intervención para reducir infecciones por catéteres venosos centrales y la mejora continua. Ahora, los dejamos entonces, Peter, nos quedan 8 minutos y tal vez valdría la pena tener algunos pensamientos de cierre, ¿no? Yo les voy a contar algo muy, muy brevemente que compartí con Peter esta mañana. Yo tengo un amigo muy cercano que vive en Italia, en la costa amalfitana, en el sur. Esa es una zona hermosa. La familia de Walter tiene un hotel que tiene un restaurante en el mismo hotel. Es un hotel muy pequeñito. Y Walter hace lo que yo creo es el mejor tiramisú del mundo. Tiramisú es una torta italiana deliciosa. No muy buena para la dieta ni para la salud, pero para la vida y el placer sí. El tiramisú, yo le pregunté un día a Walter, cuando estaba con él en Italia, le dije, Walter, enséñame a hacer el tiramisú, a mí me gustaría replicar tu receta en mi casa. Y Walter me tomó, me abrazó, me llevó a la cocina, me dijo, Pedro, párate aquí. Entonces tenía él sus ingredientes, el queso mascarpone, los huevos, la canela, el azúcar, eran 6 o 7 ingredientes clave. Y se puso a mezclarlo. Le decía, Walter, dame la cantidad exacta de huevo. Ah, Pedro, pero Pedro, mira la textura, ponle un poquito más, un poquito menos, ponle un poco de canela, ponle... yo después me quedé pensativo y por supuesto siempre hago analogías de esto con salud, porque el tiramisú de Walter es distinto al tiramisú de Pierluigi, es distinto al tiramisú de la nonna, es distinto al tiramisú de...
los ingredientes básicos son bastante similares o absolutamente similares, pero lo especial y lo único del tiramisú local es lo que Walter determina. Y en las colaborativas tiende a pasar así. Las intervenciones que se ofrecen en una colaborativa son bastante estandarizadas, pero la implementación local necesariamente tiene un sabor local. Es decir, no se regula ni se hace auditoría acerca de la exactitud del proceso, sino más bien se les enseña un método de implementación y la gente acomoda a su contexto local la implementación de una intervención basada en la evidencia para cerrar brechas en desempeño. Entonces lo dejo con la visión de un tiramisú y además con la invitación a utilizar el concepto de colaborativas de manera creativa, pero no a mal utilizarlo. Es decir, si están conversando acerca de un tópico que les interesa y lo que quieren es aprender más del tópico, a grosso modo, pero no en implementación, llámenlo red de aprendizaje o comunidad de aprendizaje. Las colaborativas de implementación necesitan algunos ingredientes clave, al igual que un tiramisú bueno. Peter, te dejo a ti con la última palabra. Yeah. So just one of the key ingredients is Uno de los ingredientes claves son las mediciones. El ingrediente que a todos se les olvida, las mediciones. Y lo primero sería establecer la línea base, las mediciones de cuando empiezan. Y lo mismo no es una competencia para ver quién acaba esto primero. En cualquier medición, tú tienes 10 hospitales involucrados o 100 hospitales. Sí, habrá uno que es el mejor y otro que es el peor. Así es como funciona. Y el objetivo es disminuir esta competencia. Primero es garantizar que se mejora, se implementa para mejorar, no para juzgar, y que la gente entienda el valor de la dieta, porque así es que vamos a entender quién resolvió el problema. Y si ya tienen las mediciones, en un diagrama regional estamos basados en mediciones, pero también que sea unas mediciones que se puedan comparar fácilmente en toda la colaborativa para que todos puedan ver sus mejoras. Algo que es clave que se asocia a esto es que en una colaborativa se tiene que haber confianza. Posiblemente la mejora en los Estados Unidos en el momento que está trabajando con niños es soluciones para la seguridad del paciente que se ha llevado en Cincinnati, manejada por Steve Martin, mi buen amigo y sus colegas. Esa tiene más de 100 hospitales en todos los Estados Unidos, ahora en Canadá, y ellos han compartido los datos. Pueden ir a SPS, Soluciones para la Seguridad del Paciente, SPS, en la página web, van a ver que todos comparten sus datos. Y como Steve dice, podemos competir para obtener negocios, pero nunca vamos a competir en la seguridad. Eso es algo importante en una colaborativa. Es que usted quiere compartir sus datos para que uno pueda aprender de otros y requiere confianza. Cuando se obtiene la confianza, se construye más y la gente quiere compartir más datos para mostrar lo que están haciendo. Miren, SPS, que es una de las mejores colaborativas que hay, lleva ya varios años y tiene muchos hospitales infantiles involucradas, haciendo la gran diferencia. Es sobre oportunidades. Y si lo quiere hacer, siempre llamen a Pedro o llámenme a mí y quisiéramos hablar fuera de línea con ustedes. ¿Quieres que hagamos algún comentario adicional? No, quería agradecerles a ustedes por ayudarnos y por contarnos acerca de las colaborativas. Creo que es una invitación muy grande que hacen a Latinoamérica, a Colombia, donde las colaborativas, como siempre, son una herramienta clave para medir y para trabajar en equipo.